Bien, nuevamente bienvenidos. Una disculpa, aquí tengo fallas con la web y con la internet, pero bueno, vamos a reiniciar. Entonces, hablábamos en este campo del derecho administrativo que su historia se va a remontar desde cómo nosotros también vamos a administrar lo que es la casa, lo que es esta parte de nuestros bienes. Y sobre todo que desde el objeto del conocimiento, nuestro derecho administrativo parte de una estructura, sí, de la administración pública per se, pero también hay que entender que estas condiciones de la administración pública atienden a cómo está el Estado instituido y sobre todo cómo nosotros vamos a establecer la delegación de los puestos a ocupar. Obviamente, cada uno de los puestos a ocupar en la Administración Pública Federal, pues atiende a que el hombre, pues descubre que tiene una falta de organización y administración dentro de sus bienes. Y sobre todo, que va a evolucionar esta disciplina en una presencia como parte nueva del derecho público. Sobre todo que el derecho público atiende estas condiciones de subordinación entre los subordinados, que somos los ciudadanos, y el Estado en sí, ya sea federado o demócrata. Para efectos de nosotros establecemos que ya con el México independiente se empiezan a crear las primeras leyes y desde luego las primeras instituciones que rigen a una nueva nación. La nación requiere obviamente estar en planos libres, soberanos, pero sobre todo independientes. Entonces, el objeto jurídico y el objeto social del derecho administrativo es darle una estructura partiendo del poder ejecutivo y subsecuentemente establecer la actividad del Estado a través del poder y los organismos que lo integran como una ciencia, y sobre todo esta ciencia va a ser de la administración pública una idea sustentada en el marco normativo, pero también en el estudio de las reglas que conciernen tanto a los subordinados como a la actividad administrativa o la acción administrativa del Estado. Por tanto, estas reglas jurídicas necesitan constituir fenómenos jurídicos, es decir, establecer leyes, establecer reglamentos, establecer actos jurídicos que se celebren con el Estado mexicano y desde luego el derecho de tratados que no se puede dejar de lado. Por tanto, hay que condicionar que la estructura y la actividad de la administración pública parte del Poder Ejecutivo Federal y subsecuentemente en sus órdenes federal, local, provincial, estadual o bien municipal, vamos a entender que se instituyen los diversos rubros a través de las formas de gobierno y de las instituciones que van a coadyuvar a lograr los fines planteados por las diversas legislaciones que operan en México. Por tanto, recordemos que las instituciones ya mencionadas forman parte de la administración pública o lo que hoy conocemos como administración pública y que ésta ha sufrido diversos cambios y no siempre estos cambios beneficiarán al país, porque recuerden que cada uno de los entes que gobiernan tienen conflictos de intereses diversos y desde luego esas estructuras administrativas van llevadas a ser condiciones ad hoc para que los servidores públicos en primera línea sí atiendan las necesidades básicas de las naciones o de los subordinados, pero también se van a beneficiar del propio erario público. Y eso puede tener un tanto como ser tendencioso, porque por un lado la ciencia del derecho administrativo estudia la intersección y este efecto dual entre lo que es el derecho como conjunto de normas, pero va a atender a la administración pública como un análisis en cuanto a la organización y funcionamiento para los cuales fue creado. Toda vez que esta estructura orgánica establece que la administración pública forma parte del elemento metodológico, forma parte del elemento gubernamental del Estado mexicano y que dentro de su análisis debemos estructurar cuál es la función técnica. ¿Sí? La existencia técnica de un derecho administrativo tiene que dar no nada más elementos doctrinales, sino también cómo generar la forma en que se está ejecutando ese derecho administrativo. Es decir, las reglas que operan en cada ley orgánica de la administración pública, federal, local y municipal. Por eso también al hablar de derecho administrativo debemos entender el grado esencial de la estética, de la gramática y de la axiología como parte de la filosofía. La estética ya sabemos que es esa pulcritud y esa literalidad que tienen las normas. En cuanto a una gramática, pues necesitamos entender
que tienen que estar bien redactadas, tienen que tener una coherencia, una congruencia y sobre todo una lógica deductiva y una lógica inductiva. Pero que dentro de la axiología, que es la parte de los valores, hay que entender que el estudio se tiene que atender a los principios generales del derecho y siempre en beneficio de los ciudadanos. Referente a los procesos históricos, recordemos que los movimientos geopolíticos o sociales también van a dar ramas o fuentes al derecho en sí, pero que dentro del el efecto epistemológico, entender el sujeto cognoscente, que somos nosotros los ciudadanos, al objeto por conocer, que es la Administración Pública Federal, forman condiciones de cómo la metodología va a sistematizar esta parte de la finalidad del derecho público, que es regular la actividad del Estado, a la cual su función administrativa corresponde conocer para qué y en qué consiste la actividad estatal. ¿Sí? Dentro del concepto de derecho administrativo, debemos entender que nosotros atendemos a un conocimiento adecuado, repito, el efecto epistemológico, sujeto cognoscente, el ser humano, objeto por conocer, que conduce a entender el concepto adecuado de derecho administrativo. Y sobre todo que desde su sistematización entendamos que en la medida de lo posible necesitamos investigar para qué el Estado tiene al alcance las instituciones. Y sobre todo que ya en condiciones concretas nosotros debemos aplicar el estudio válido en una subfunción entre las normas jurídicas en general, pero también las creadas por el Estado para iniciar a cada caso concreto una solución concreta. Porque en sí el derecho administrativo, al definirlo, nosotros vamos a partir de los problemas a resolver, pero la necesidad de adoptar un sistema y conceptualizar ese sistema parte de que las personas también contribuyan a esa parte de la administración y sobre todo cómo el efecto del poder ejecutivo en una organización y en funcionamiento se va a encargar de la administración pública federal y va a señalar a cada uno esas relaciones entre el Estado y los particulares. Por eso la necesidad también de conceptualizar los conceptos administrativo y derecho entiende que no nada más son los alcances de las normas jurídicas, sino los alcances para los cuales fue creada esta expresión de derecho público. ¿Sí? Ahora bien, hay que establecer en esta línea cómo nosotros vamos a direccionar una relatividad importante con los efectos jurídicos del Estado. Y sobre todo que en el sistema de normas se tiene que entender que los individuos debemos guardar cierta obediencia y también cierta coercibilidad, pero que el Estado debe garantizarnos esos efectos primarios para lo que fue creado la norma y sobre todo para lo que fueron creadas sus instituciones. Porque recordemos que las doctrinas contractualistas de Hobbes, Locke y Rousseau establecen un contrato social en el cual el Estado tiene que privilegiar a nosotros los ciudadanos las líneas y directrices adecuadas para las necesidades básicas. Pero en esa dualidad o bilateralidad contractual, necesita el ciudadano también adherirse a esa actividad contractual y sobre todo hacer respetar, pero funcionalmente hacer valer a las instituciones del Estado. Entonces, en este sentido, debe de ser recíproco e igual el sistema jurídico y el sistema de la administración pública federal en cuanto a la delegación de los puestos a ocupar o los puestos de mando. Sobre todo que al entender estos criterios del enfoque de intereses económicos particulares, necesitamos direccionar para qué está funcionando el Estado en sí con todas sus instituciones, porque cada una de las secretarías de Estado tiene una participación específica, pero sobre todo importante dentro del gobierno que nos opera. Entonces, entender este sistema de normas viene a imponer, sí, las obligaciones, pero otorgar las facultades, es decir, los derechos humanos, y que mediante el respeto a las instituciones del Estado se vaya encaminando al cumplimiento de cada una de las necesidades en voluntad de quien se obliga a querer estar en un sistema jurídico. Por tanto, el maestro Gabino Fraga comenta que una parte de organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo es comprender que sus normas se crearon para que la función administrativa tenga la encomienda de realizar las actividades necesarias y sobre todo establecer que hay criterios de operatividad que determinen esta parte de conceptualizar al derecho administrativo.
Dicho de otro modo, recordemos que el derecho administrativo va a ser esa rama del derecho público que entiende la actividad financiera, administrativa y sobre todo estatal, pero que dentro de una estructura también ejemplifica condiciones de comprensión sobre lo que es el Estado y la línea de participación con los particulares en un plano jerárquico, porque en sí las funciones del Estado se refieren a una actividad administrativa como criterio orgánico, porque nosotros somos entes administrativos también. Al ser administrados, participamos dentro de la administración pública. Como corriente de las relaciones del Poder Ejecutivo con otros entes y las particularidades, pues tiene esa interdependencia entre las secretarías, pero también entre los otros poderes de la Unión, porque el Estado en sí no se mueve solo, también necesita del Congreso de la Unión para iniciar, promover y aprobar leyes, y que estas leyes sean factibles. Y desde luego que ahora con el Poder Judicial atienda las coyunturas que surjan entre particulares en un plano de igualdad, pero también entre particulares cuando el Estado ya entra en conflicto con ellos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener un criterio del servicio público, porque estarán en el punto de conclusión sobre los cuales nosotros vamos a dar los enfoques administrativo y organizacional a través de la superestructura, porque el poder ejecutivo es el encargado de realizar la función administrativa. Los medios patrimoniales y financieros necesitan sostenerse y sobre todo ser garantes para garantizar la regularidad de actuación en beneficio de nosotros los gobernados. Que el ejercicio de facultades del poder público deba realizarse bajo la función administrativa, pero que la función administrativa atienda a esas condiciones de las leyes orgánicas que le competen. Y sobre todo, la situación de particulares tiene que estar en esta línea de subordinación con respecto a la administración pública para que nosotros entendamos cuál es el objeto jurídico del derecho administrativo. De hecho, de esta manera, hay diferentes acepciones del derecho administrativo, entendiéndolo como un conjunto de normas y de reglas jurídicas que van a ser relativas a la acción administrativa del Estado. Esta acción administrativa tiene que estar relacionada con la actividad financiera que ya previamente vimos en derecho económico, que tiene que tener esta actividad de la recaudación de los dineros, derecho fiscal, que tiene que estar también monitoreando la parte de sanciones y ejecución de sanciones penales, es decir, derecho penal, derecho procesal penal, que tiene que estar viendo cómo operan los entes del trabajo, sindicatos y derecho del trabajo, los actos de comercio tanto en la materia local como en la macroeconomía, comercio internacional. Entonces, en este sentido, el derecho administrativo, al ejercer la estructura del carácter público, establece una organización y un funcionamiento en sus diversas áreas y sobre todo al relacionarlas entre sí, tienen que tener una homologación y para entender qué es homologar, tienen que regularse bajo las propias leyes orgánicas que las operan, ¿sí? Porque las instituciones fueron creadas para eso, para que el Estado delegara la función estatal y sobre todo la función para lo que fue creado, destinar a los órganos públicos el establecimiento de la realización de todas las actividades del país y sobre todo que al saber administrar entendamos que esas entidades van entendiéndose como esa característica de que no se encuentran sujetos a una autonomía volitiva, pero sí se encuentran sujetas al legítimo poder del derecho público, porque finalmente la administración pública está categorizada por mandatarios y los mandatos obligatorios e irrenunciables, ¿sí? Esta justificación de derechos entendemos que nosotros vamos a ver como a la parte de la administración pública en un sentido restringido formal, que hay que encuadrar esos resultados que puedan ser derivados del encuadramiento subjetivo, objetivo y normativo, para que podamos entender la organización, los poderes y los deberes que cada una de las autoridades administrativas tienen encomendadas. Es decir, en esta parte de organización de poderes y de deberes, la administración pública se convierte en ese eje rector de cómo van a operar las instituciones al servicio del Estado, pero en beneficio de los ciudadanos. Cada uno en el ámbito de sus competencias dará
en el efecto constitucional garantías individuales y garantías constitucionales para los que fueron creados, ¿sí? Entonces, el derecho administrativo va a ser condicionante de adquirir derechos como ciudadano, pero a su vez me va a imponer deberes mediante la acción de los intereses particulares de cada uno de los satisfactores que necesita el ciudadano. ¿Me explico? Por eso el derecho administrativo necesita establecer que nosotros tenemos funciones diversas y sobre todo, como en los grados de directrices, establecemos como marco normativo estas grandes ramas a las que se da ese ejercicio de la acción pública y sobre todo que cómo deben de participar en su objeto de estudio, pues obviamente dar formalidad a la aplicación de cada una de las leyes para las que fue creado este sistema jurídico. Es decir, marcar la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcar la competencia del Poder Ejecutivo Federal, marcar la competencia del Congreso de la Unión en su materia federal, en su materia local, pero también la Cámara de Senadores. Porque ellos, repito, no se mandan solos, ellos tienen actos concretos que particularizan su función social, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros debemos entender que la actividad del Estado es ese elemento contributivo tanto del derecho administrativo mexicano como de sus instituciones y sobre todo que es la forma en cómo se va a realizar y a aterrizar la función administrativa, ¿de acuerdo? Es decir, hay teorías que sostienen que la actividad del Estado va en conjunto con actos materiales, actos jurídicos, actos de operaciones y tareas que se realizan en cuanto a la atribución que la legislación les otorga. ¿A qué voy con esto? A que el Poder Judicial de la Federación tiene su ley orgánica y este Poder Judicial de la Federación tiene cómo marcar los lineamientos para llevar los juicios a cabo, solucionar los casos concretos sobre coyunturas entre particulares o entre particulares y con el Estado. La función orgánica del secretario oficial de partes hasta el secretario de acuerdos y desde luego los juzgados, porque cada uno de ellos tiene un papel importante al impartir justicia, ¿sí? Si nos trazamos en estas tareas específicas, ¿para qué están los hospitales en México? Ajá. Entendemos que hay medicina de primer nivel, que son las clínicas de medicina familiar, ya sea del IMSS, del ISSSTE o del IMSS Bienestar, y que cada uno cuenta con sus asistentes médicos, sus enfermeras o enfermeros y desde luego los propios médicos, el personal administrativo. Pero cada uno de ellos tiene una tarea específica. Desde el archivista que te crea tu documento llamado carnet de citas y actividades médicas, hasta el médico cirujano que entiende que ya tienes que entrar a una condición para que corrijan algún problema de salud, ¿sí? Entonces, si estamos hablando también de los efectos para los que fue creado el derecho administrativo, recuerden que las policías es esa función de prevenir hasta cierto punto delitos, pero su ente fue creado para restablecer el orden público a través de los efectos represores, ¿sí? Entonces, se destaca también una obediencia de la teoría de la necesidad social. ¿Por qué? Porque la teoría de la necesidad social establece que los fines del Estado tienen que alcanzar a través de las atribuciones y funciones del propio las facultades y esas actividades que están señaladas a partir de la Constitución política, porque de ahí vamos a partir sobre cómo vamos a establecer esas líneas de mando, de policía, de coacción que establezcan los actos necesarios para mantener la protección del propio Estado, la seguridad, la salubridad de asistencia y los órdenes públicos. Por eso hay que entender que hoy día no podemos atentar contra las instituciones. Por ahí lo referí en el video explicativo. No podemos entender cómo un presidente que no le tiene competencia en la materia jurídica en México desea intervenir en temas de seguridad nacional bajo el amparo de un terrorismo a través de los grupos del crimen organizado. No se podría comprender ese atentado contra la soberanía y desde luego atentaría contra las facultades del propio Estado mexicano. Para regular estas actividades necesitamos que los particulares creamos y sobre todo confiemos en los servicios públicos,
¿sí? Depositar la confianza en nuestros servidores va a intervenir mediante una gestión directa la vida económica, cultural y asistencial de cada uno de los integrantes del país. Sin embargo, hay que entender que el país necesita también funcionarios públicos que se conduzcan con debida diligencia, con probidez, con sentido de legalidad y de responsabilidad, porque para ello tienen un código de ético administrativo que más adelante vamos a abordar, esto fuera del programa educativo, pero esto es algo que yo les voy a compartir. Entonces, en este sentido, también dividir esta parte de la educación y la cultura pone a la actividad del Estado en ese sentido de cómo en las funciones de seguridad pública a través de las policías, los hospitales a través de los sistemas de salud y los derechos sociales como es la vivienda, el medio ambiente y la alimentación, van a dar certeza social a un pueblo que lo demande. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profesor. Perfecto, continúo entonces. Obviamente, de los diversos criterios del derecho administrativo, recordemos que al establecer las condiciones específicas sobre la actividad para lo que fue creado, entendemos también que hay diversos cúmulos en cuanto a la motivación del apoyo. Es decir, que los individuos necesitamos del grupo social para que el Estado establezca política fiscal y política económica, pero también desarrollo social, como lo es el apoyo a la pesca, el apoyo a la ganadería, el apoyo a la agricultura, la actividad apícola. Como parte de esto, va a contribuir a que las leyes administrativas operen de mejor manera para que los micro, medianos y grandes empresarios, a través de las leyes de establecimientos mercantiles o de los propios actos administrativos, desarrollen trabajos, fomenten empleos y sobre todo contribuyan a los apoyos de ciencia y tecnología para fomento de estas micro, pequeños y grandes empresas en un plano más redituable, ¿sí? De la prestación de los servicios públicos, recordemos que las atribuciones del Estado implican que los particulares lleven a cabo ese desenvolvimiento de los servicios públicos, como lo es la educación en este país. Hoy día ya entendemos que el sector educativo atiende desde el nivel básico hasta el nivel medio superior y en algunos casos hasta el nivel superior con la creación de las universidades Rosario Castellanos, porque ya la demanda que existe hoy día en este plano económico y cultural es mucha si respecto lo centramos en lo que son las instituciones como es la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la propia UAM. Entonces, la necesidad de crear entes educativos para que se satisfaga esa necesidad de educación hoy día establece que México ya tiene un sistema educativo completo, ¿sí? Las funciones del Estado, desde luego, hay que entender que el Estado va a estipular a través de su función administrativa los órganos legislativos también y que estos órganos también están concatenados con la función jurisdiccional. La función legislativa parte de la naturaleza intrínseca de la creación de normas, de la creación de leyes, pero también su análisis y desde luego si hay la necesidad de reformarlas, derogarlas o abrogarlas. Esto en concordancia con los artículos 73 al 76 de la propia Constitución y de su propia ley orgánica. Porque recordemos que el Congreso de la Unión tiene una ley orgánica y tiene un reglamento, ¿sí? Por tanto, establecer esta autoridad formal de la ley para su propia creación establece el principio de primicia en cuanto al voto libre y secreto, porque nosotros tenemos a los diputados en su mayoría y cuando más a los senadores en el Congreso. La función ejecutiva, desde luego, atiende a que el órgano encabezado por la Presidencia de la República lleve esta parte de la administración pública en crear situaciones jurídicas concretas y darle solución. Es decir, si ya la chamba te la está haciendo legislativamente el Congreso, pues tú dale nada más seguimiento y celeridad a estos estatutos reglamentarios, ¿sí? Por eso el Congreso de la Unión tiene esa observancia obligatoria en cuanto al poder legislativo y desde luego que desde la definición constitucional, los alcances que se deben de dar a través de la función pública. Por tanto, la función judicial hoy día recibe su denominación en cuanto a la aplicación y ejecución de leyes para casos concretos y particulares que generen controversias, disputas o bien diferencias y se busca restablecer los derechos que se tenían antes de entrar en estas coyunturas, ¿sí? Que al entrar en controversia se restablezcan o se resarza el daño creado o invocado
por cada uno de los intervinientes en la justicia en México. Por otra parte, la función tiene que ver desde el punto de vista administrativo, que el presidente de la República tiene que hacer los llamados respectivos para que se respeten los reglamentos, los ordenamientos jurídicos, que materializando estas reformas de ley y estas propuestas, se entienda a cabalidad que el reglamento no tiene fuerza, pero sí tiene un impacto jurídico en cuanto al fundamento y aplicación de la ley. El Poder Ejecutivo, desde luego, tiene esa facultad de atracción materialmente administrativa para crear situaciones generales, abstractas y obligatorias, pero también permanentes, dentro de las iniciativas de ley que se puedan discutir y aprobar en los congresos de la Unión, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que el acto político es la primera regla que surge sobre lo referente al poder público de manera directa y que fue creado para llegar al ejercicio y conservación de las formas de gobierno. Recuerden que una de las formas de gobierno que opera en México es la forma democrática. Aquí no hay títulos nobiliarios, están prohibidos por la Constitución. Aquí hay una división de poderes, aquí hay una centralización, descentralización y desconcentración de la función pública que previamente, más bien que más adelante vamos a ver en las siguientes unidades. Ajá. Desde luego que el derecho administrativo se hereda de esta condición de departamentalización que existía en la reforma. Pero hoy día ya no es necesario departamentalizar. Hoy día se conoce como el sistema de departamentos a lo que es la Secretaría de Estado y por lo tanto la política en su más amplio sentido necesita establecer controles jurisdiccionales, controles en cuanto al elemento del bloque de convencionalidad y controles conforme al elemento del bloque de constitucionalidad. Porque la Suprema Corte puede resolver, sí, ciertas condiciones, pero cuando ella ya no tiene los alcances de competencia o de facultades, se debe recurrir a la Corte Interamericana o en su defecto a los tribunales internacionales. Por eso los actos de gobierno que vienen emanados del Poder Ejecutivo necesita bien estipular para qué se encuentra esa posición jerárquica del Estado con respecto a los subordinados, porque tampoco se trata de ser arbitrario, se trata de remontarse a esta parte de cómo vamos nosotros a establecer estas líneas de organización, de sentido político y de constructo social. Por eso las funciones de los actos jurídicos establecen que la teoría de la división de los poderes, mediante lo que son el derecho público y el derecho privado, marca un parteaguas en cuanto a los derechos y atribuciones que les facultan a cada una de estas figuras. Porque recordemos que dentro de los conceptos jurídicos de carácter formal, las personas morales y las personas físicas hacemos la participación en cuanto al régimen jurídico del derecho público y del derecho privado. Recordemos que el derecho público viene emanado de esa serie de estatutos que parten del gobierno federal y van en favor o en detrimento de los ciudadanos mexicanos, que van a llevar aparejado una sanción desde el elemento vigente, pero que van a aparejar un castigo desde el elemento punitivo. Si tú desobedeces, obviamente el Estado mexicano te va a sancionar. Que por otra parte también estas funciones del derecho privado es esa relación o ese sistema de mandos que va a regular las relaciones entre particulares en un plano de igualdad. Estas relaciones pueden ser por actos civiles, negocios jurídicos, gestión de negocios, contratos y otras obligaciones que vaya generando la relación jurídica. Entonces, en este sentido, el concepto de persona siempre tiene que tender a cómo estamos diferenciando la vida social y jurídica de una persona física como nosotros y la vida social y jurídica de una entidad ficticia integrada por diversas personas físicas llamada persona moral. En ese sentido, conviene que desde el elemento fundamental, el punto de vista filosófico del derecho entiende que la persona es un individuo con capacidad racional y entiende que es una persona con elementos individuales, intrínsecos y características únicas. Podemos tener ciertos grados de afinidad, pero nunca vamos a ser iguales o idénticos a otros individuos, ¿sí? Por eso las características de individualidad establecen que el ser humano es subsistente, que existe en una realidad aparente y que es íntimamente insustituible, ¿sí? Por tanto, desde la noción filosófica, la persona moral y la persona física es un hombre intelectual, es un hombre con razón y sobre todo que elige dentro de su libre albedrío cómo llevar a cabo su proceso normativo.
El derecho administrativo, desde luego, va a categorizar estas condiciones de acuerdo a los supuestos de Kant para establecer esa racionalidad y esa libertad de las personas cuando no lo son físicamente. En tanto que las personas morales o jurídico-colectivas son esos entes ficticios integrados por personas físicas que, de acuerdo a la voluntad y reunión de sus esfuerzos, van a celebrar actos jurídicos para crear entes que favorezcan a la economía del país o bien que favorezcan a lo que son los actos de beneficencia, por ejemplo, ¿no? Obviamente la persona es apta porque tiene atributos y que de acuerdo al derecho civil es viable porque ha vivido dentro de 24 horas posteriores al nacimiento o es presentado vivo ante el registro civil. La persona física es todo sujeto de ser en materia de derechos y obligaciones, pero también pueden surgir fricciones entre los mismos particulares. La capacidad, desde luego, enténdase, que dará a cada uno de los negocios jurídicos ese momento procesal, de ese momento administrativo, sobre el cual el acto de gobierno puede desarrollar las metas desarrolladas con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Obviamente, la persona moral es establecer que su capacidad jurídica se reduce solamente al acta constitutiva y sobre todo que no se puede extinguir así como así, sino que deberíamos de ver las condiciones por las cuales se va a disolver esa entidad moral, ¿sí? Ahora bien, entendásemos que el Estado como tal, en una línea de sociedad y gobierno, nosotros establecemos que las líneas particulares del Estado mexicano atienden a una condición de sociedad política, ¿sí? La sociedad y el Estado tiene que ser una unión durable en coordinación con los esfuerzos orientados a un fin común y particular. Llevar a cabo las necesidades del Estado, acuerdo a los controles jurisdiccionales y sobre todo establecer las reglas para diferenciar que la política interior debe de imperar siempre antes que la política exterior. ¿Sí? Entonces, el objeto de estudio y la regulación del derecho administrativo nos permite entender que esa coordinación de esfuerzos necesita ser vista desde la condición de cómo nosotros vamos a llevar a cabo cada una de las tareas encomendadas por parte del Estado mexicano. Si eres empleado, pues debes de contribuir al gasto público. Si eres extranjero, pues en qué condiciones te internaste en el país. Si tus empresas están funcionando adecuadamente, ¿sí? A lo estipulado a las leyes mercantiles. Ahora, obviamente, establecer que en toda sociedad y en todo Estado, acorde al derecho administrativo, debe de haber una autoridad que sepa dirigir y sobre todo encaminar la actitud de servicio que beneficie a nuestros gobernantes, pero que también beneficie a los gobernados en aras justificadas de que se cumplan las expectativas adecuadas de la administración pública. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones específicas del Estado atienden a que el Estado es una organización jurídica que va a establecer su poder bajo una denominación y que la va a ejercer en un determinado territorio. De los elementos del Estado, recordemos que es la población, el territorio y el poder, vamos a desprender que la población es esa comunidad humana o conocida como pueblo, en donde se está integrando los seres humanos que residen en un domicilio y dentro de un territorio específico. ¿De acuerdo? Que se distinga la población de la ciudadanía, porque una cosa es la población que habita el país y los derechos del ciudadano que te da el artículo 30 constitucional. ¿De acuerdo? Porque hay ciudadanos quien poseen ciudadanía y hay ciudadanos quien no poseen ciudadanía. Esos ciudadanos que poseen ciudadanía están tutelados en el artículo 30 constitucional, que establece que su nacionalidad fue adquirida por el nacimiento, por la naturalización o bien las condiciones matrimoniales, ¿sí? En tanto que las personas que nacen en territorio nacional, independientemente de que sus padres sean o no mexicanos, por el hecho de ser de nacimiento en el jus soli, perdón, adquieren inmediatamente su ciudadanía y su categoría como mexicanos, ¿sí? Recordemos que la población también es ese elemento en donde el jus sanguinis va a derivar del vínculo jurídico de padre o madre mexicano y sobre todo que esto lo va a acoger el artículo 30 constitucional.
Pero recuerden que los extranjeros no pueden tener vida jurídica hasta cierto punto y sobre todo participar en condiciones del Estado mexicano. Recordemos que para ellos, para alcanzar estos estatutos y en una posible adherencia a nuestro país, necesitan celebrar actos jurídicos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante lo que es acta, perdón, no, ay, se me fue, ¿cómo se llama? Carta de naturalización, carta de naturalización, ¿sí? Que es cuando tú ya extranjero te adhieres al sistema jurídico mexicano. Entonces, esta distinción entre ciudadanos nacionales y extranjeros no debe obedecer a que la administración pública no pueda tutelar a unos con otros. El objeto de la administración pública es esa parte, cómo vamos ejerciendo los efectos de ejercicio y sobre todo los efectos de aplicación de normas jurídicas. Entonces, en esa parte también hay que entender que la población debe de ser el objeto principal de la actividad estatal y sobre todo que la población se va a establecer como un conjunto de elementos que están subordinados a la propia actividad del Estado. Pero como sujetos de derecho de la propia actividad estatal, necesitan organizar derechos que puedan hacerse valer frente al Estado, como los derechos de libertad, los derechos de petición, los derechos garantizados en el artículo 8 constitucional y, a su vez, también los derechos políticos, ¿sí? Por tanto, la forma de ejercer a la población y al Estado derivará en esta condición del territorio. El territorio es ese ámbito espacial que se ejerce dentro de una función de fronteras y límites, acorde al artículo 42, pero tiene una función negativa, que es señalar esos límites y fronteras en cuanto al ámbito espacial y territorial de leyes, cómo están divididas las naciones en este plano mundial. Que es indispensable que haya seguridad jurídica y paz, desde luego, porque las fronteras para eso son fijadas, para que cada uno de los derechos que se ejecuten como parte del derecho interno sean tratados en cuanto a la ley y el ejercicio del poder del Estado, que solamente tengan vigencia y se ejerzan dentro de los territorios establecidos. Atendiendo a un principio de extraterritorialidad, pues obviamente este principio se extiende a lo que son a embajadas, consulados, buques, aeronaves, aunque sea también de carácter comercial o de carácter de guerra. Pero el derecho de tratados establece que la competencia se debe encontrar repartida en cuanto a esa suspensión del territorio o ampliación del mismo. Por lo tanto, mis alcances como Estado tendrán también alcances en cuanto a la normatividad si yo radicara en el extranjero. Que dentro de la función positiva del territorio es establecer que nosotros contamos con un documento instruido, un documento físico y necesario para cumplir a cabalidad los órdenes de la administración pública. Este documento, pues obviamente se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ahí se va a desprender la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿De acuerdo? Hay que establecer que el territorio, jóvenes, también alcanza estas directrices de las líneas que se obtengan. ¿Por qué? Porque hay que establecer estas condiciones limítrofes para evitar inversiones extranjeras, para evitar que se priva al Estado de una soberanía y sobre todo de una condición independiente. Por eso la función positiva del Estado establece que no debe de haber intromisión, injerencia o procuración en cuanto a las decisiones del Estado mismo y sobre todo en cuanto al bien público o interés general que hace al país. El poder o la autoridad representa esa parte de cómo debe establecerse los lineamientos y sobre todo cómo ejercer la autoridad en los planos de la población. Recordemos que esta parte del gobierno de los hombres y la administración de las cosas tienen que saberse en cuanto a lo importante y trascendental que resultan, desde sus ámbitos sociales, políticos, geográficos y económicos. La tarea del gobierno de los hombres es establecer mediante expedición y aplicación de normas jurídicas las propias leyes, las sentencias, las decisiones administrativas y judiciales, pero también que pudieran traer una aparejada aplicación forzosa de sanción cuando se hallan en condiciones de inobservancia o de desobediencia. Obviamente, dentro de las funciones del Estado es preservar y establecer el orden público, impedir que los bloques económicos, políticos o sociales estén por encima del Estado de Derecho en México, que ante cualquier condición de procedimiento de ejecución de sentencias,
se impida la persecución o reducción de órdenes del orden criminal o de orden de rebeldías. Y sobre todo, recordar que todo debe establecerse por la razón, no por la fuerza. La administración pública, desde luego, supone una tarea muy importante en cuanto a la administración de los recursos públicos, llámense recursos humanos, recursos técnicos o financieros, para satisfacer las necesidades colectivas de la población, ¿sí? Obviamente, estas necesidades colectivas radican en servicios públicos como es el agua, la energía eléctrica, el alcantarillado, los servicios carreteros, los servicios ferroviarios y los servicios aéreos, servicios médicos públicos, educación, salud, asistencia social y sobre todo que se encuentren en un plano de gobierno con respecto al Estado, ¿sí? Cada una de estas actividades, desde luego, está dividida en los tres poderes de la Unión, que el Poder Ejecutivo se encargue de fundamentalmente administrar los recursos financieros, técnicos y, desde luego, humanos en función de la responsabilidad que implica la administración pública. Porque también en esta observancia de las resoluciones administrativas se debe dar una esfera social y amplia a la ley de acuerdo al artículo 80 constitucional. Que la función legislativa haga lo que es legislar o gobernar o dirigir las acciones encaminadas a la expedición de nuevas leyes y leyes más dúctiles, leyes más funcionales. Que el Poder Judicial establezca a través del gobierno de los hombres la aplicación de las normas, pero también la solución de conflictos y controversias a casos concretos que generen los conflictos de derecho en sí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en síntesis, esta parte de la supremacía de la Constitución y el derecho administrativo atienden a cómo estamos administrando nuestro país y atenderán a cómo lo estamos gobernando. Recordemos que la administración pública no se mueve sola. Para eso hay órganos de control interno, ¿sí? Para eso hay órganos donde yo puedo depositar quejas o bien puedo promover ya los recursos correspondientes. Nadie debe hacerse la justicia por propia mano, al contrario, debemos tener este sentido común de poder marcar las directrices necesarias y poder establecer condiciones de una mejor administración, pero sobre todo un mejor aprovechamiento de esta administración para que el país siga avanzando paso a paso, ¿no? Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, muchachos. Ninguna, profesor. Perfectísimo. Bueno, pues con esto cierro la sesión del día de hoy. Vamos a empezar a ver ya las siguientes semanas lo que es específicamente al derecho administrativo como objeto científico, pero también sus fuentes. Recordemos que todo el derecho en sí, público y privado, necesita atender a su naturaleza jurídica y, desde luego, crear sus propias fuentes. Vamos a hacer el estudio del análisis del artículo 133 constitucional en lo relativo a la función, naturaleza y clasificación y facultades que otorga la ley en cuanto a las características del derecho administrativo como parte de las fuentes del derecho. ¿De acuerdo? Les deseo un excelente fin de semana, pásenla bien, me despido de ustedes, nos vemos en la tarde, día, tarde, noche, según el horario que nos vemos, y nos vemos hasta pronto. Bye. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.